Muy buenas tardes, queridos amigos. Como cada miércoles, en este horario, a partir de las 5 de la tarde, con ustedes, la victoria de la mente. Esta vez vamos a tratar un tema relacionado con la neurobiología de la violencia. ¿Qué hay en nuestro cerebro vinculado a esto que nos preocupa cada día más con relación a lo que vemos que acontece en nuestra sociedad? La neurobiología de la violencia. Como ustedes pueden observar, todos los días enfrentamos violencia. Todos los días vemos cómo un esposo ataca, mata a su esposa, o vemos cómo vecinos pueden agredirse, o vemos cómo cada día la violencia es una herramienta que utilizan muchas personas que ya perdieron seguramente en el camino la posibilidad de usar otras formas de comunicación y usan la violencia por frustración, por mala gestión emocional, por rabia, por odio, por descontrol o por mil otras razones más que seguramente vienen detrás de este conjunto de repertorios conductuales que traen consigo violencia. En esta mirada desde la anatomía, yo quería compartir con ustedes cómo es que esto representa un fenómeno que está en el orden del fenómeno psicológico, en el fenómeno biológico y también comporta un fenómeno social. La violencia y la agresión son mecanismos que usan muchos seres humanos cuando han perdido de vista otras herramientas, otras formas de comunicación o cuando sienten que no tienen esos elementos a la mano. Debemos saber que muchas veces en el segmento pasado les había explicado un poco acerca de el comportamiento, el lenguaje, las prácticas culturales tanáticas, ¿verdad? Hoy lo que estamos viendo es cómo esta comunicación violenta se va normalizando. Hoy vemos cómo cada vez más, de manera tangible, observamos cómo los humanos, los seres humanos, se atacan entre sí. No lo hemos visto de repente entre perros, no lo hemos visto entre gatos, no lo hemos visto entre, en fin, especies diversas, tan encarnizadas batallas entre sí como las que acontecen con los seres humanos. Nos causa sorpresa, pero también nos preocupa. ¿Cómo es que los seres humanos sí estamos facultados o entrenados o premunidos de facilidades para enfrentarnos unos con otros seres humanos? Quizás convenga recordar, queridos amigos, que a veces pensamos que la violencia está alejada de lo que viene trayendo la depresión. A veces pensamos que la violencia es como visible y disruptivo y la depresión no lo es. La depresión es callada, es interiorizada, pero no es visible y menos agresiva. Pues yo les tengo que decir efectivamente que muchas veces detrás de ese comportamiento violento y agresivo permanente es posible que se esconda un cuadro depresivo que se trae consigo por mucho tiempo atrás. Sí, señora que me está escuchando, a veces la violencia y la agresividad que viene con alguien puede traer consigo estas pinceladas que nos revelan que puede tener presencia un cuadro depresivo. Entonces conviene ponernos a pensar un poquito en que tal vez haya necesidad de recurrir al especialista para identificar esos cuadros depresivos que están orillando comportamientos y conductas agresivas y hasta violentas. Todos sabemos que tenemos neuronas que están trabajando con nosotros permanentemente. Como soldaditos facilitan el pensamiento, el juicio, la inteligencia, las operaciones mentales, muy bien. Pero también debemos subrayar lo importante
de estos 100.000 millones de neuronas con las que trabajamos, hay una porción significativa de neuronas que se van perdiendo día con día. ¿Sabe usted? Pues le cuento, de 5.000 a 15.000 neuronas diarias perdemos después aproximadamente de los 35 años. ¿Por qué? Porque la vida, la cotidianidad, la convivencia, la interrelación, la capacidad del hombre para dominar su medio va haciendo que efectivamente esas neuronas se pierdan en el camino. Y no nos está convirtiendo en cosas especiales, en seres especiales, no, simplemente se van renovando. Hemos perdido 5.000 o 15.000 neuronas en este día y entonces se van renovando y se va redefiniendo nuestro sistema nervioso. Pero ojo, es importante subrayar que esta poda neuronal a la que enfrentamos a menudo cuando vamos perdiendo estas neuronas traen una significativa información con ellos. Es decir, puede que se pierdan las neuronas, pero queridos amigos, no se pierde la información. No, la información se queda porque cada uno de los nodos neuronales en todo nuestro neurodiseño va a representar una porción de esa información que acabamos de perder con esas 15.000 neuronas que hemos perdido. Las otras también recogen información y las archivan. Eso quiere decir que tenemos neuronas que están trabajando guardando información de modo permanente. Aunque ocurra efectivamente esa poda neuronal, vamos a recoger esa información. Las otras neuronitas que están trabajando recogen la información y esa información les es útil a quienes estuvieran en este proceso de cautelar, proteger, conservar esas neuronas, que a menudo son, por cierto, las mujeres o los hombres que estuvieran atentos a este proceso de pérdida neuronal, que sin embargo podemos considerar como un estímulo listo para archivar inmediatamente la información que las otras neuronas pudieron haber capturado. Entonces, no se olvide que la agresión y la violencia traen formas diversas de presentación, unas desde el punto de vista psicológico, otras desde el punto de vista biológico y otras desde el escenario social. Tenemos varias características según los criterios e investigaciones de Maslow. Vamos a encontrar algunas pérdidas en ese proceso de ejercicio violento y agresivo a ultranza. Vamos a encontrar algunas pérdidas importantes que están relacionadas con, por ejemplo, la autoestima. Cuando hay pérdida de autoestima, probablemente hay amenaza agresora y también, como no, de repertorios violentos. Cuando hay adicciones, trae consigo indudablemente de modo amenazante la violencia. Cuando hay abuso familiar, abuso intrafamiliar, vamos a ver de forma colateral cómo se va presentando la agresión y la violencia colateralmente a este tipo de presencias al interior de las familias. Cuando se violenta o se reduce o se pierde a modo de fracaso el estatus ocupacional o profesional. Cuando una persona ha sido expulsada de su trabajo, ha sido despedida, ha perdido rango, se le ha retirado, se le ha maltratado, por alguna razón pierde estatus ocupacional o laboral, entonces esa reducción que causa frustración, que causa enojo, puede ocasionar un comportamiento agresivo e impulsar, por supuesto, un repertorio también, de alguna manera, dependiendo de la personalidad, violenta. Muy bien, entonces, como estamos notando, hay algunas características que se van a ir presentando como procesos preludiales a comportamientos y repertorios violentos. La baja de autoestima, la presencia de adicciones, el abuso intrafamiliar, el estatus, la pérdida del estatus ocupacional, la crisis económica, son factores que pueden estar ayudando a presentar comportamientos agresores y o violentos.
Ahora, es importante, queridos amigos, que podamos distinguir cuando hay violencia y cuando hay agresividad. No es lo mismo. La violencia no es natural. La violencia es un aprendizaje que se va incorporando, se va insertando en nuestro patrón interno de comportamiento y que ofrece determinadas presentaciones morfológicas en determinados momentos. No es natural. Mientras que la agresión puede entrañar una voluntad de escape o de defensa. Cuando yo expreso una conducta agresiva, puede ser porque quiero escaparme de algo que me ataca, de algo que me agrede, de algo que siento yo que me está invadiendo. Y como mecanismo de defensa puedo agredir. Esta es una manifestación muy humana que corresponde a nuestra naturaleza. Si nos defendemos, podemos ser agresivos. Si nos escapamos para escaparnos, paso por alto cualquier cosa, violento una puerta, empujo a alguien y me escapo. Entonces, esta manifestación agresora no es aprendida, puede venir desde adentro, puede representar una manifestación natural. Por ejemplo, la violencia siempre viene dirigida hacia algo o hacia alguien, tiene intención. La violencia no es porque ocurre así, simplemente de manera abrupta. La violencia viene con una ruta, viene dirigida hacia algo o hacia alguien. No ocurre lo mismo cuando hablamos de agresividad. La agresividad es una expresión humana de búsqueda de sobrevivencia. Voy a defender mi vida, voy a defenderme, voy a sobrevivir y por lo tanto puedo agredir. Es una manifestación de modo absolutamente natural y muy humano. No ocurre así con la violencia porque la violencia es intencional. Quiero reventarla a esta persona, quiero que muerda el polvo, quiero vengarme de esta persona. Entonces actúo premeditadamente desde el fondo de nuestro interior para causar daño o para causar algún tipo de necesidad de sometimiento. Entonces la violencia es intencional, a diferencia de la agresividad. Ahora, obviamente, si es intencional, viene con una ruta definida, va dirigido hacia algo. No es al aire, va dirigido hacia algo, la violencia. Mientras que cuando hablamos de agresión, de agresividad, estamos viendo que no hay intención, por lo tanto no hay una ruta específica de hacia dónde voy a canalizar mi ejercicio agresor. No, mi energía agresora no va a ir dirigida en una ruta, va a soltarse simplemente. Es como cuando estoy enojada por alguna razón y me tropiezo con algo y puedo soltar una interjección abrupta. No es contra el vecino, no es contra mi hija, no es contra el que me acompaña ni me está mirando, es simplemente un exabrupto. Agresor, ciertamente, sin intencionalidad y, por cierto, sin dirección. ¿Qué ocurre, en cambio, cuando vamos desarrollando una práctica violenta y agresora? Esta práctica agresora puede, por ejemplo, no estar dañando a la persona, simplemente observó una conducta agresiva, pero no es que lo dañe personalmente. Mientras que cuando se trata de la violencia, las personas se cercioran que le haya llegado efectivamente. No solo que le haya calzado a la persona en ciernes, sino que además esa presentación violenta puede aumentar significativamente. Eso, por ejemplo, nos preocupa porque hay una diferencia entre el repertorio agresor y el repertorio violento. El repertorio violento puede ir magnificándose y creciendo. En cambio, las manifestaciones agresivas no pueden crecer y pueden incluso traer más bien ser expresiones individuales que son inofensivas de alguna manera. ¿A qué queremos llegar? Las expresiones agresivas son biológicas, responden a la necesidad humana, responden y tienen que ver con esta
con esta emisión de pautas comportamentales que nace del ser humano desde su fondo biológico. No ocurre igual en el caso de la violencia. La violencia es una manifestación, por lo tanto, cultural, social, aprendida, que no entraña necesariamente la naturaleza puntual del ser humano. No es biológica, es aprendida, es cultural, a diferencia de la agresión. Entonces, saldadas estas diferencias, es importante que usted, querida amiga, querido amigo que me escucha, pueda notar la diferencia entre la agresión o la agresividad, que puede uno percatarse porque va creciendo, va creciendo, va creciendo y probablemente puede convertirse en importante. A diferencia de la violencia, que la observamos tangiblemente y que hasta puede provocarnos miedo y temor. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente la violencia es una manera de resolver problemas porque alguien no aprendió a resolverlo de manera asertiva, de manera correcta, no aprendió a comunicarse. Por eso no le queda más remedio que usar la violencia para expresar su molestia, su disgusto, su disconformidad, su rabia, lo que fuese. Entonces, ¿hay una manifestación biológica de la agresividad? Sí, pero de la violencia no, porque esta va a ser magnificada a partir de algunos segmentos que consideramos importantes y que lo vamos a ver en prácticas comportamentales diversas, y lo puede expresarlo con violencia desde el profesional y el que no lo es, y el que es estudiante y el ama de casa, etc. Cualquiera puede hacer uso del ejercicio violento para lograr resultados. Ciertamente es importante reconocer que la violencia es una muy mala manera de comunicarse con el medio y no es la mejor, y por cierto no es exitosa para resolver problemas, porque detrás de estas expresiones vamos a encontrar personas que lo rechazan, seres humanos que no quieren ser identificados con este tipo de prácticas. Ahora bien, sabemos entonces que la agresión puede ser asociada a determinados parámetros. Si esta agresión se torna violenta, vamos a hablar de la presencia de una estructura subcortical que probablemente esté siendo afectada. Igual que puede estar involucrado el hipotálamo, que es el que nos da la información memorística, porque es la que nos da la información y nos dice cuál es el dato, el hipotálamo, pero también tenemos como yo le llamo, la cocina de las emociones, la amígdala cerebral, que va a estar presta para expresar sus limitaciones con relación a esto, con relación al repertorio molesto, al repertorio agresor o al repertorio violento. Hay desde lo que conocemos como la amígdala cerebral tiene una dificultad para procesar, ¿qué cosa? Esa acción o ese estímulo que viene de fuera, para expresar y gestionar un control inhibitorio exitoso. No existe. No hay ese control inhibitorio exitoso porque hay una especie de dicotomía que se va a dar. La amígdala cerebral es la cocina de las emociones. Ahí se siente la rabia, el odio, la cólera, de repente la confianza. Pero si le sumamos a eso información complementaria, vamos a darnos cuenta que la amígdala cerebral no se puede detener. Requiere de una información interna más completa, un comportamiento importante desde la corteza prefrontal para que pueda ser gestionada de mejor manera. Con eso vamos a ir haciendo la explicación puntual de en qué consiste eso. Queridos amigos, es muy importante tomar en cuenta la corteza prefrontal. Muy bien, entonces ya estamos dándonos cuenta de que nuestro cerebro actúa de diferentes maneras para enfrentar la agresividad, la violencia, de diferentes maneras. Mire usted, es importante tomar en cuenta esta relación estrecha que hay entre la amígdala cerebral. La amígdala puede capturar la necesidad de responder con violencia. Recuerden ustedes que en este caso, hago un paréntesis, los hombres, por ejemplo, tienen la amígdala cerebral más grande que las mujeres. Por eso que los hombres, cuando conducen, por ejemplo, y alguien les atraviesa o los adelanta, sacan la cabecita por la ventana y sueltan una interjección insultando porque no lo pueden detener. No ven ese tipo de conducta en las mujeres. Justamente la amígdala cerebral, que es la cocina de la
de las emociones va a anidar, va a procesar esas emociones disruptivas que pueden ser en ocasiones violentas. Violentas cuando la práctica ha sido cotidiana, violentas cuando hay frecuencia, violentas ¿por qué? Porque esta corteza prefrontal maravillosa que viene con el cerebro cortical no hace su tarea. Cuando la corteza prefrontal no está madura, no ejerce esa influencia modificante sobre la amígdala cerebral, entonces la violencia puede surgir disruptiva y abruptamente. La corteza prefrontal, su tarea es, una de las tareas es intervenir sobre la amígdala, decir, momento, no te desordenes, cálmate, está tu jefe mirándote, te puede despedir, o cálmate, tu papá está escuchando todo, mejor cálmate. ¿Quién dice eso? La corteza prefrontal. ¿A quién? En un diálogo especial, un diálogo cercano con la amígdala cerebral para que haya esa gestión que viene ejerciendo desde la corteza prefrontal a la amígdala cerebral. Si esto ocurre, mire usted la corteza prefrontal cuán importante es, queridos amigos. ¿Sabe usted que las tareas que ejerce la corteza prefrontal se entrenarían con acuciosidad y agudeza si la corteza prefrontal está siendo estimulada, está siendo madura, está siendo atendida desde el ser humano que lo contiene? Quiere decir eso, la corteza prefrontal, queridos amigos, se entrena. Se entrena entre los 6 y 14 años. ¿Dónde están los seres humanos, por lo menos en el Perú, entre los 6 y 14 años? ¿Dónde pasan la mayor parte de su tiempo del día a esa hora los jovencitos? ¿Dónde están? Pues sí, en la escuela, ¿verdad? Entre los 6 y los 14 años, los chicos están en la escuela. Y si la escuela no cumple con su papel modelador, con el papel modificador secundario, porque recuerde usted que el modificador primario es la familia, pero el modificador secundario es la escuela. Y si la escuela no cumple su papel modificador, ¿qué está pasando? La corteza prefrontal no estará siendo entrenada, por lo tanto no estará siendo afinada, por lo tanto su trabajo es precario. Y no está siendo atendida, por lo tanto no va a poder ejercer una influencia positiva en la amígdala cerebral para que la amígdala se calme y no siga permeabilizando conductas disruptivas. ¿Sí? Entonces lo importante es que nos demos cuenta que la corteza prefrontal se entrena. Si usted, señora madre de familia, no está entrenando la corteza prefrontal, por favor, no espere recibir un niño o una niña con capacidad para gestionar todas sus emociones y con capacidad, por ejemplo, para no usar nunca más el berrinche. Si usted, en cambio, ha observado que la corteza prefrontal no está siendo entrenada porque no hay entrenamiento sobre el cómo manejar la frustración, si yo no entreno al menor de 6, 7, 8, 9, 10 años para gestionar esta sensación, esta particular sensación que experimenta, probablemente las variables de influencia entre la corteza prefrontal y la amígdala cerebral serán muy pocas y muy precarias. Entonces, pidamos a las escuelas que hagan su tarea, que hagan su trabajo de modificador secundario, que eduquen de manera integral, que intervengan no solo para los datos fríos, sino que intervengan para su evaluación, su análisis, su comparación, para ese rebote magnífico y maravilloso que ocurre en nuestro cerebro cuando le damos la información completa. Entonces, recuerde usted que, por ejemplo, los sujetos que vienen con violencia, que van a presentar una reducción casi del 11% de la sustancia gris. Casi del 11% de la sustancia gris se reduce esa intervención. Igual que vamos a encontrar, por ejemplo, colateralmente ansiedad, vamos a encontrar angustia, depresión. Todo eso tiene que ver con efectos colaterales del mecanismo violatorio o del mecanismo violento o de las agresiones. Vamos a encontrar que en repertorios violentos, en repertorios de personas que han sido violentas, vamos a encontrar la presencia de neuroquímicos, de neurotransmisores que van a intervenir de manera inmediata a
a la presentación de hechos, van a intervenir porque son neurotransmisores que deben formar parte de la elaboración de las respuestas. Sin embargo, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que estos neurotransmisores van a inhibir, muchos de ellos, las respuestas violentas. Es decir, los neuroquímicos, si no se trabajan de modo integral, si no se protegen, si no se conservan la utilización, ¿qué va a ocurrir? Que se va a inhibir la respuesta de control sobre la violencia. Y esto sería muy triste porque sabemos que uno de los neurotransmisores más importantes para la preparación integral del sistema inmune es haber intervenido, es haber formado parte de este proceso de neuroquímicos que trabajan en nuestro cerebro para producir ¿qué cosa? Pensamientos, emociones, juicios, conceptos. No se olvide que la corteza influye sobre la amígdala cerebral y la modifica, transforma, la gestiona para enseñarle a que a partir de la amígdala puede esperar para que esa respuesta finalmente que salga, no salga la respuesta violenta. Entonces, sabemos que hay un conjunto de respuestas que vienen disruptivas. ¿De dónde vienen? De la amígdala cerebral. Cuando la amígdala cerebral es filtrada por la corteza prefrontal, las respuestas pueden no ser violentas y están siendo intencionalmente gestionadas. No olvide usted, queridos amigos, que gestionar entonces los comportamientos violentos tiene que ver con una forma de comportarse en nuestro cerebro. Esa forma en que se comporte su cerebro es lo que usted tiene que proteger saludablemente. Recuerde que todos los elementos que contribuyen a la presentación de la violencia están vinculados con fumar, con consumir sustancias, con enfermedades vinculadas al cáncer, por ejemplo, con también una relación muy estrecha con la presentación de la violencia tiene que ver con el suicidio, con la diabetes, en fin. Todos estos cuadros están relacionados con la violencia, muchas veces. Entonces, queridos amigos, recuerden que la violencia es aprendida y es cultural, no es natural. Que la agresión sí es natural y tiene una relación estrecha con la búsqueda de la sobrevivencia. Bueno, llegamos al final, queridos amigos, y ya estamos cerrando el capítulo de hoy referido a la neurobiología de la violencia. Y les recordamos que el próximo miércoles regresamos en ese horario de La Victoria de la Mente a las 5 de la tarde. No me puedo ir sin desearles, por supuesto, una maravillosa Navidad para todos los que nos acompañan en este espacio. Un abrazo fraterno y solidario para todos ustedes. Y no olviden que todo acto de felicitación, toda festividad entraña siempre una posibilidad de defender, de explicitar la vida. Cada Navidad representa Pascua, paso hacia adelante, posibilidad de volver a nacer, posibilidad de levantarme donde de repente las circunstancias me llevaron. Dar ese paso adelante, esa Pascua es importante. Atrévase a dar ese paso importante junto con este nacimiento de Jesús, este 24. Atrévase a acabar con eso que le causó dolor o molestia o daño y a dar ese paso hacia adelante marcando la Pascua a la que usted tiene derecho. Un abrazo muy grande, feliz Navidad para todos en casa. No se olviden de volver con nosotros el próximo miércoles en su programa La Victoria de la Mente. Un abrazo.